Existe mucha controversia, o sea, más que todo errores en la nomenclatura en relación a los conceptos que hay de diverticulosis y lo que es enfermedad diverticular. Primeramente vamos a desarrollar algunos conceptos para que se entienda más adelante la charla. La diverticulosis es la condición crónica manifiesta por herniación, evaginación, protuberancia en forma de saco de la mucosa y submucosa del colon en los denominados puntos débiles de la pared del colon. Pero es diferente el concepto de diverticulosis y enfermedad diverticular, aquella que ya presenta síntomas. No todos los divertículos de colon van a desarrollar enfermedad diverticular, o sea, sintomatología. A raíz de esto, ha habido muchos consensos. A mí me gusta tomar este consenso realizado en México el 2018, donde se clasifica la diverticulosis, que puede ser generalmente asintomática. Un 80% de los casos es asintomática, pero un cierto grupo de pacientes desarrolla lo que se conoce como enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular puede ser no complicada o complicada. La complicada se divide en diverticulitis aguda complicada, la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria. A su vez, la diverticulitis aguda complicada generalmente se presenta en forma de abscesos. Puede haber una complicación de perforación, fístula o estenosis. Eso tampoco quiere decir que la presencia de divertículos en una diverticulosis vaya a evolucionar una enfermedad diverticular. Esto puede suceder, pero puede que no suceda y tampoco la enfermedad diverticular progresar a diverticulitis. Se ha visto que no tiene esa relación. La incidencia, vemos los hallazgos en colonoscopía, en los diferentes metaanálisis, varía entre una incidencia de 2 a 10% y de 5 a 20%. Generalmente se presenta en personas mayores de 60 años, la incidencia más prevalente, pero puede aparecer en jóvenes, se ha visto hasta ya en un 27%. La epidemiología, vemos el gráfico, hay muchas áreas del planeta donde no existen reportes epidemiológicos. El área occidental, como vemos Norteamérica, Australia y Europa, presenta la mayor cantidad de divertículos, la mayor frecuencia a nivel del colon derecho, con un 60-75%. En tanto que los asiáticos se ha demostrado que presentan más divertículos en el colon derecho en un 25%. En relación a la edad, habíamos comentado que es más frecuente la prevalencia a mayor edad. En relación al sexo es más frecuente en varones, pero en aquellas personas menores de 50 años. Ya entre los 50 y 70 años la casuística es muy similar. Y en personas mayores de 70 años es más frecuente en el sexo femenino. Al parecer existe un factor protector estrogénico en el sexo femenino que se va perdiendo con la edad y vemos más desarrollo de diverticulosis a medida de a mayor edad. Les presento a raíz de esta revisión, tuve la curiosidad de revisar en mi servicio los casos de colonoscopía y ver qué tan frecuente es para nosotros la aparición de divertículos. Hemos revisado en 4 años 814 colonoscopías. Tenemos una casuística de 102 pacientes con divertículos, que nos hace un promedio de 12.5%. Más frecuente la aparición para nosotros en el sexo femenino, 68% en relación al sexo masculino de 32%. Y el área donde más hemos encontrado divertículos es en el hemicolon izquierdo, obviamente, con 76.5% en relación a un 23% en el resto del colon. En relación a la etiopatogenia, antiguamente los trabajos de Burkin desde el año 71 mencionaban que la etiología se refería a un bajo consumo de fibra y que estos pacientes estreñidos tenían un aumento de la presión intraluminal y se producía la herniación por las debilidades de pared. Pero posteriormente otros trabajos, sobre todo el de Perry del 2013, demostraron que esto no es así. Ellos hicieron un estudio muy grande en más de 2.000 pacientes con historia de estreñimiento y ingesta de fibra y no desarrollaron muchos de ellos divertículos, entonces vieron que no había una correlación. Entonces empezaron a investigar los factores
En lo revisado, para mí, el factor más importante es el factor genético. Existen muchas enfermedades, incluso congénitas, el riñón poliquístico, Ehlers-Danlos, que se asocian con la presencia de divertículos desde temprana edad. Otra cosa que apoya mucho los factores genéticos es la presencia de divertículos en las personas asiáticas en el lado derecho, por ejemplo, incluso con migraciones, como en el caso de los que viven en Hawái y adoptan la cultura occidental, la alimentación occidental, siguen desarrollando divertículos en el hemicolon derecho. La edad, también habíamos comentado, mayor edad, mayor prevalencia de formación de divertículos. La motilidad colónica y la actividad neuromuscular también tienen relación con la parte genética. Existe en las personas que tienen divertículos, en el segmento que tienen divertículos, una mayor motilidad, eso ya se ha demostrado. Y en relación a la obesidad, también se ha demostrado que personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 tienden a desarrollar divertículos. Entonces, ¿qué sucede para pasar de los divertículos, de la diverticulosis a una enfermedad diverticular? Para esto existen los denominados factores de riesgo, que pueden ser los no modificables, edad, sexo, genética, y los modificables. Si bien la fibra no juega un rol importante en la formación de la diverticulosis, sí juega un rol importante en el desarrollo de la enfermedad diverticular y sobre todo de las complicaciones. También se ha visto que en relación a la dieta occidental y el abuso de carnes rojas puede desarrollar, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad diverticular. Asimismo, el estilo de vida de los pacientes sedentarios que no hacen ejercicio tienden a desarrollar enfermedad diverticular. Otro factor de riesgo, que ya lo he comentado, es el índice de masa corporal mayor a 30. El hábito tabáquico, pacientes que tienen un hábito de más de 15 cigarrillos por día tienden a desarrollar enfermedad diverticular. Y algunos medicamentos como los AINES, los opioides y los corticoides. Entonces hemos visto que todos estos factores desarrollan diverticulosis y hacia esto se asocia persistencia en los hábitos del estilo de vida no adecuados, el déficit de vitamina D y la alteración de la microbiota desarrolla lo que habíamos comentado en la mañana, una baja inflamación y el desarrollo de enfermedad diverticular. Se ha visto que juega un papel muy importante la disbiosis que presentan este tipo de pacientes, sobre todo los obesos y los que tienen un estilo de vida alimentario distinto y que tienen predominantemente ingesta de carnes rojas, provocan lo que se conoce, esta disbiosis produce un bajo grado de inflamación y una desregulación en la producción de citoquininas, que son las que producen, están relacionadas este neurotransmisor con la motilidad y la sensibilidad colónica. Y se produce en este tipo de pacientes una hipersensibilidad visceral y el desarrollo de enfermedad diverticular no complicada sintomática. La clínica de estos pacientes, dolor localizado en el cuadrante inferior izquierdo suprapúbico, distensión abdominal, cambios en el tránsito intestinal, obviamente todo esto asociado a la presencia de divertículos. Pero como vemos, esta sintomatología es muy similar a la que al intestino irritable, entonces la confusión puede suceder, ¿no? Podemos confundir con una enfermedad de intestino irritable. Hay algunas diferencias. El intestino irritable, su pico es entre los 20 y 40 años, en tanto que la enfermedad diverticular en personas mayores. El síndrome de intestino irritable es predominantemente en mujeres. El dolor es difuso en el síndrome de intestino irritable y en la enfermedad diverticular es más localizado en la fosa ilíaca izquierda. Y el síndrome de intestino irritable tiene recaídas sintomáticas que son más frecuentes. Y en otros metaanálisis también se menciona un marcador que es la calprotectina fecal, si bien es un marcador que también se usa para enfermedad inflamatoria. Pero en estos pacientes que tienen divertículos, obviamente descartando una enfermedad inflamatoria, para hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad funcional, se usa como marcador y hay algunos estudios que apoyan el uso de la calprotectina fecal como marcador en enfermedad diverticular sintomática no complicada. En relación a la enfermedad diverticular complicada, la diverticulitis aguda ocurre en menos del 5% de pacientes con diverticulosis colónica
de estos pacientes, entre un 15 a 25% van a desarrollar complicaciones. En este caso, la fisiopatología es muy similar, ¿no? Hay una persistencia de los hábitos dietéticos, el factor inflamatorio, la disbiosis, con predominio de ciertas bacterias, de cierta microbiota y disminución de otra microbiota protectora, el Clostridium cluster y la Arquemancia, que está muy relacionada con la estabilidad de la pared de la mucosa, del divertículo, o sea, de la mucosa colónica. Todo esto provoca disrupciones de la permeabilidad y una translocación bacteriana que desarrolla una diverticulitis aguda. En el caso de diverticulitis aguda, la clínica es más frondosa y a fiebre en estos pacientes, leucocitosis en un 45 a 65%, masa palpable, signos peritoneales y un marcador laboratorial muy importante, que es la proteína C reactiva mayor a 50 miligramos por decilitro. Ya teniendo este escenario, el siguiente paso es pedir los estudios imagenológicos. En relación a esto, la ecografía es el más utilizado, sin embargo, tiene una buena sensibilidad en todos los metaanálisis, una buena especificidad, pero tenemos el problema que es operador dependiente. El estudio, diremos, gold estándar para definir la diverticulitis y sus complicaciones es la tomografía abdominal, con una sensibilidad alta también y una especificidad alta. La resonancia magnética es similar a la tomografía, pero es más difícil el acceso a la resonancia magnética. Los rayos X, la placa simple de abdomen, solo nos sirve para ver complicaciones de estos pacientes. Estos son algunos casos de nuestro servicio, abscesos de complicación de diverticulitis. Y bueno, esta clasificación, que es la más usada, que se usa en imagenología, que es la clasificación de Hinche, la que más se usa es la modificada por Wasbari, es muy importante para definir sobre todo el manejo de los pacientes con diverticulitis. Existen 4 grados. El grado 0 hay un engrosamiento de la pared colónica. El 1 hay cambios en el tejido pericólico, o sea, en la grasa pericolónica. En el grado 1B ya hay absceso pericólico mesocólico. En el grado 2 hay un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal distante. El grado 3 ya es cuando hay perforación, una peritonitis purulenta, o el grado 4 ya peritonitis fecal. Como habías comentado, esto nos sirve mucho para realizar el tratamiento. El grado 0 y 1A hablamos de diverticulitis no complicada. Esta se puede tratar en forma ambulatoria. Hay muchos metaanálisis que solamente la parte observacional ha tenido mucho éxito. Y ellos indican que se debe reservar el uso de antibióticos solo para casos muy selectos. Solo con la observación, y obviamente si el paciente tiene tolerancia oral, se puede manejar en forma ambulatoria. El tratamiento de diverticulitis complicada, hablamos del Hinche 1B, 2, 3 y 4. El 1B está en relación al tamaño del absceso, si es igual o mayor a 3 o 4 centímetros. Y también se puede manejar en forma ambulatoria de estos pacientes, siempre y cuando haya una buena tolerancia oral. Si no existe tolerancia oral, estos pacientes deben ser internados y la terapia antibiótica endovenosa es mandatoria. En el caso del Hinche 2, hay un absceso a distancia. Generalmente estos pacientes sí deben ser ya internados. Se debe manejar con antibióticos y drenaje percutáneo. La evolución, el seguimiento se debe realizar a la semana de estos pacientes, y si hay un fallo, pues el manejo debe ser quirúrgico. El Hinche 3 y 4 se maneja quirúrgicamente de urgencia. En relación a la antibioticoterapia, tenemos la antibioticoterapia oral, que habíamos hablado en los divertículos no complicados, y muchos fármacos que tenemos aquí en el medio, amoxicilina, levofloxacina, ciprofloxacina, asociado siempre a metronidazol. En los casos de internación, podemos en las diverticulitis complicada moderadas, podemos usar terapia antibiótica, cefalosporinas y ciprofloxacina también en dosis altas asociada a metronidazol. Y en casos más severos podemos pasar directamente a manejar imipenem o meropenem. Esto, como habíamos comentado, se debe hacer un seguimiento de 4 a 7 días. En caso de falla, hay que considerar el manejo con el drenaje percutáneo de los abscesos, y en caso de falla y de persistir esto, considerar el manejo quirúrgico. La dieta
Una vez mejorado el paciente, viendo la evolución, progresamos de dieta hídrica, líquida completa, y una vez resuelto el episodio, se progresa a una dieta rica en fibra. Los pacientes con diverticulitis complicada tienen que hacer un reposo intestinal. Los analgésicos, preferible no usarlos, se puede usar antiespasmódicos, paracetamol. Los AINES y los opioides tienen alto riesgo de perforación. La colonoscopia este es otro punto de discusión, el cual es una revisión. En todos los metaanálisis se comenta que no se debe realizar en los pacientes con diverticulitis aguda porque hay un riesgo muy alto de perforación. Y podría ser necesaria en los casos de diverticulitis aguda complicada, un poco alejado y una vez resuelto el caso, de entre 6 y 8 semanas. Esto para que ha salido la clasificación DICA con estos 4 parámetros: la extensión de divertículos, el número de divertículos en el segmento, la presencia de inflamación y la presencia de complicaciones. Hay una clasificación de DICA 1, 2 y 3. En el DICA 1 hablamos de una diverticulitis leve. En el DICA 2 ya una diverticulitis más grave, y en el DICA 3 generalmente una diverticulitis muy grave, y el riesgo de recurrencia y de cirugía en estos DICA 3 es mayor. Entonces, la colonoscopia nos sirve mucho para valorar el grado de recurrencia y de complicaciones que se puedan presentar. El tratamiento quirúrgico, habíamos comentado que el Hinchey grado 3 y 4 hay que hacer una colectomía tipo Harman, con anastomosis primaria, con asa desfuncionalizada. Hay otros estudios que indican mucho esta técnica laparoscópica más lavado, en el caso del Hinchey 3. ¿En qué pacientes con una diverticulitis no complicada pero recurrente se debe realizar cirugía? Solo en los inmunocomprometidos. Y en pacientes mayores el enfoque debe ser no quirúrgico, pero en casos de mayor complejidad o diverticulitis más complejas, más graves, el tratamiento debe ser quirúrgico. El pronóstico: el primer episodio de recurrencia el 20% a 10 años, como vemos aquí. El segundo episodio a los 55% a los 10 años. Tercer episodio de recurrencia, 40% en 3 años. Un 40% de los pacientes con diverticulitis no complicada reportan dolor abdominal luego de un año de evolución. A todo esto afecta mucho la calidad de vida de estos pacientes, las recurrencias. Entonces, se ha investigado mucho de tratar de cómo prevenir la recurrencia en estos pacientes. Lo que se ha determinado en los diferentes estudios es que los probióticos no tienen efectividad. Y la rifaximida tampoco ha habido una mayor efectividad si se la usa aisladamente, igualmente la mesalazina. Pero si hay una asociación de rifaximina y mesalazina, algunos estudios han reportado algunos beneficios y están en propuesta de usar esto para prevenir la recurrencia de la diverticulitis. Sin embargo, creo que están a espera de mayores estudios. La fibra, siempre y cuando sea asociada a rifaximina, mejora los síntomas de la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Los mejores efectos se da a partir de los 3 meses, y se debe usar los 7 primeros días de cada mes. Y se ha visto un efecto beneficioso en este tipo de pacientes. Lo que sí mejora mucho a los pacientes, evita las recurrencias y el progreso hacia la diverticulitis, es la dieta y el estilo de vida de los pacientes y el ejercicio. Un ejercicio más o menos regular de unos 30 minutos 3 veces por día. Ha visto que es un factor protectivo en estos pacientes para la recurrencia. El uso de AINES aumenta el riesgo de recurrencia, no debe ser usado. Bueno, en relación a la colitis segmentaria, hay una prevalencia entre el 1 al 11% de la enfermedad diverticular. Se caracteriza por inflamación de la mucosa interdiverticular, no en los mismos divertículos, no existe inflamación a este nivel. Se caracteriza clínicamente por dolor abdominal, diarrea crónica y hematoquesia intermitente, predominantemente en varones, en el colon descendente, sigmoides, respecto al recto. La fisiopatología es desconocida, posiblemente incluya mecanismos que también desempeñan la enfermedad inflamatoria intestinal, e incluso muchos indican que es un precursor de la enfermedad inflamatoria intestinal, y algunos autores están a favor de que no se debe clasificar como una complicación de la diverticulitis. Lo importante es que tiene una evolución benigna y una baja tasa de cirugía. Otra de las complicaciones, la hemorragia diverticular, se produce por ruptura de los vasos rectos en la luz diverticular.
entre un 3 al 15% de pacientes con diverticulosis van a presentar un episodio de hemorragia en algún momento de la vida. Se caracteriza clínicamente por una hematoquesia indolora porque no hay un componente inflamatorio. Puede o no haber compromiso hemodinámico en estos pacientes. Generalmente, como vemos, se da espontáneamente entre un 70 y 90% de los casos. ¿Cuándo realizar colonoscopía? Cuando existe una inestabilidad hemodinámica, persistencia de la hemorragia, pacientes politransfundidos. En caso de que la videocolonoscopía terapéutica no detenga la hemorragia, al menos nos sirve para ver el sitio de sangrado y poder realizar la interconsulta de cirugía y un manejo quirúrgico en estos pacientes. También hemos hecho una revisión de nuestro servicio en relación a la frecuencia de estos 4 años de hemorragia diverticular y estamos en un 7.8% en nuestro hospital. Conclusiones. Tener divertículos no siempre quiere decir tener síntomas, como hemos comentado desde el principio. El bajo consumo de fibra en la dieta no tiene implicancia en la formación de divertículos, pero sí en el desarrollo de las complicaciones. Su etiopatogenia, como hemos visto ahora, es multifactorial. Debe haber una estandarización de la terminología y la clasificación, es muy importante para el manejo. Debe haber una adecuada evaluación de pacientes basados en las características clínicas, imagenológicas, para determinar una adecuada estrategia de tratamiento. El manejo de la diverticulitis no complicada puede ser ambulatorio. La colonoscopía, en caso de diverticulitis complicada, se debe realizar tardíamente, después de las 6 semanas de resuelto el caso. Y la fibra y rifaximina se puede utilizar en casos de enfermedad diverticular sintomática no complicada. La asociación de mesalazina y rifaximina se puede utilizar para prevenir las recurrencias, aunque para esto son algunos estudios aislados. Todavía no está definido y se requieren otros estudios que posteriormente seguramente van a definir si estos dos medicamentos sirven para evitar la recurrencia. Muchas gracias.